Les invito a abrir la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, último capítulo del libro. Y el título para hoy es La paciencia, el ingrediente esencial. ¿Sí? Aquí Santiago, en este capítulo 5, va a tocar este tema muy importante y trascendental, sobre todo para esta época, ¿no? Para este tiempo en que vivimos, que lo que menos veces tenemos es paciencia, porque estamos en un mundo muy acelerado, que todo es tan rápido y todo se trata de obtener en el menor tiempo posible, ¿sí? Y ahí donde Santiago va a hablar un poquito de la paciencia aquí en los versículos del 7 al 12. Recordemos que estamos analizando el libro de capítulo 5, ¿no? Y habíamos dado la introducción de que Santiago se centra en el compartir y da algunas recomendaciones, ¿no? Para corregir la desigualdad en el trato que había entre los hermanos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sí? La primera fue que compartan sus posesiones, del versículo 1 al 6, que esto fue lo que vimos el domingo pasado. Hoy nos toca ver la segunda recomendación, que es compartan con paciencia, versículo 7 al 12. Se puede dar de una manera un poquito más rápida, pero a mí me gusta detenerme y analizar bien específicamente los textos, que es cuando uno lee todo el libro, uno dice, por eso dijo esto aquí, y entonces uno lo entiende de una manera más clara, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo con qué libro seguimos. Entonces hoy nos toca ver la segunda recomendación, que es compartan con paciencia. Santiago 5, del 7 al 12. Lo vamos a leer y dice así la palabra del Señor. Por tanto, dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hasta ahí solamente lo que nos corresponde hoy día. ¿Qué palabra, no? Paciencia. Es una palabra que quizás nosotros cuando la vemos en otras personas, ¿no? Aplaudimos, ¿no? Pero hasta que nos toca a nosotros practicarla, ¿sí? Nos cuesta tener paciencia. Dentro de esta sociedad donde, como decíamos nosotros, todo es instantáneo, todo rápido, lamentablemente Dios opera con paciencia y con perseverancia, ¿sí? La paciencia no es un castigo, ¿sí? Es un proceso que Dios utiliza. No es una demora, ¿no? Sino que es un diseño divino, ¿no? Cuando nosotros vemos espera, el Señor que ve, preparación. Así que hoy vamos a hablar de esta palabra paciencia, ¿no? Y para la paciencia no es necesariamente que tenemos que quedarnos quietos, sino que debemos avanzar con calma, avanzar despacio, pero tranquilo, en el proceso que Dios quiere hacer, ¿no? Por lo tanto, la fe sin paciencia es como una semilla que nosotros no regamos, ¿no? Tiene el potencial de crecer, ¿sí? Pero necesita tener un cuidado constante para que esa semilla pueda florecer. Por lo tanto, aquí Santiago, en esta segunda recomendación, nos señala 3 aspectos de la forma en que deben esperar con paciencia la venida del Señor. Cada uno se presenta por medio de una exhortación
de manera específica. La primera exhortación que encontramos es la esencia de la paciencia. Versículos 7 al 9. Ahora, la pregunta es, ¿cómo deberían responder? Recuerden que los creyentes, a quien Santiago le escribe, el domingo anterior hablábamos del trato injusto, ¿se acuerda? Que hacían los ricos y que la situación que ellos estaban viviendo de escasez, de necesidad. Bueno, Santiago les dice, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo deberían responder los creyentes a situaciones sobre las cuales no tienen ningún control? La respuesta es con paciencia. ¿Paciencia en base a qué? Porque yo tengo que tener paciencia, pero ¿en base a qué? A la seguridad de que el Señor mismo se hará cargo de los asuntos en su regreso, porque Santiago les dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Aquí Santiago le ofrece a los hermanos de Jerusalén la seguridad de que los ricos van a ser juzgados, ya sea en esta vida o en la próxima. Es decir, en algún momento va a haber un ajuste de cuentas ante el Señor. Por eso Santiago les dijo, tengan paciencia hasta la venida del Señor. O sea, tarde o temprano estos ricos van a tener que dar cuenta de sus acciones al Señor. Y le dice en el versículo 7, no, comienza, por tanto, recuerden que aquí cambia el tono. Ya cambia el tono de manera pastoral Santiago, porque ¿cuál es la palabra que utiliza aquí? Que no se utilizaba en los versículos anteriores cuando les hablaba a estos ricos. Hermanos, justamente. Y aquí Santiago le habla de un tono pastoral a los hermanos y le dice, por tanto, tened paciencia. Y la palabra paciencia en el original, en el griego, es macrotimesate. O sea, no sé cómo se come eso, pero lo vamos a explicar ahora. Viene de una palabra compuesta, que es macro, de largo, y timos, de ánimo. Entonces, la traducción sería alguien de largo ánimo o de grandeza de ánimo. Entonces, lo que le está diciendo aquí Santiago es, cuando le dicen, tengan paciencia, que su ánimo sea algo largo, que tengan ánimo para seguir adelante a pesar de la situación que están viviendo. Tengan ánimo, ¿sí?, para seguir confiando en el Señor a pesar de que ustedes en este momento no están viendo resultados. Tengan grandeza de ánimo, tengan paciencia. Esto se refiere a ¿qué? A constancia, aguante, a ese aguante, ¿no? A esa perseverancia, a esa entereza que se necesita para soportar la injusticia que ellos estaban viviendo y atravesando por el trato de los ricos que estaban oprimiéndolos. Inclusive no les pagaba su salario, ¿sí? La paciencia es una virtud esencial. Santiago lo menciona, de hecho, solamente en los primeros dos versículos 7 y 8, lo menciona esta palabra 3 veces. Más, después sigue hablando de la paciencia. De hecho, Pablo en Gálatas, el capítulo 5, dice que la paciencia, ¿qué es? Es un fruto del Espíritu, ¿no? Y ahora, la paciencia es una virtud que pocos, lamentablemente, poseen en este tiempo, ¿no? Y muchos buscan o anhelan tenerla. O sea, vivimos en una sociedad que eleva la palabra instantánea e inmediata, ¿sí?, a lo más alto, ¿no? Todo hoy es instantáneo. Tenemos sopa en 5 minutos, ¿sí? Un café en 3 minutos. Todo rápido, ¿no? Porque no nos gusta, lamentablemente, esperar. No sé usted cuando va al banco y hay una cola larga ahí, se pone impaciente, porque no queremos esperar, porque queremos entrar, que nos atienda, nos queremos ir. Entonces uno no tiene paciencia. ¿Por qué? Porque todo queremos que sea fluido, rápido, ¿no? Ahora, y somos muchos los que perdemos la paciencia, ¿no? Y nos volvemos irritables, ¿no? Irascible, como dicen algunos. De hecho, Proverbios 15, 18 dice, el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando nos dicen, ay, guau, estallamos de inmediato, ¿no? Porque no tenemos paciencia, ¿no?
O vemos a alguien y decimos, Señor, dame paciencia porque si no te lo mando antes, ¿no? Nos cuesta, sobre todo en nuestra relación. A menudo nosotros carecemos de paciencia, todos, ¿sí? Ante el menor contratiempo que nos sucede, perdemos absolutamente la calma, se nos va, ¿no? Especialmente cuando no podemos controlar la situación, nos llenamos de ansiedad, ¿no? E intentamos solucionarlo a veces con nuestras propias manos o con nuestras propias fuerzas. Y dejamos de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos paciencia. De hecho, la paciencia que Santiago describe aquí, como lo vemos ahí como macrosumia, ¿no? Es la capacidad de agrandar el ánimo para poder soportar lo humanamente imposible o lo humanamente insoportable. Entonces, lo que Santiago le está diciendo, llénense de esta paciencia, llénense de este gran ánimo para poder soportar lo que injustamente están viviendo. Porque eso solamente ¿quién lo da? Lo da el Señor. Entonces, podríamos decir, como dice ahí, paciencia, podría decir que es la serenidad ante la adversidad. Mantener la calma en situaciones difíciles. ¿A cuántos le cuesta mantener la tranquilidad y la calma en situaciones extremas? Entonces Santiago le está diciendo aquí a los hermanos, le están animando más que nada para que ellos puedan tener esa paciencia y depositar su confianza, aunque no tengan el control de la situación que ellos estaban viviendo, la puedan descansar en el Señor y puedan confiar plenamente en Él. Ahora, la paciencia nos ayuda a que nosotros no desmayemos, aunque a veces las circunstancias sean totalmente desalentadoras, o aunque a veces la situación que nos toque vivir no sea la que esperamos. La paciencia que hace nos ayuda a estar fuertes para seguir confiando y seguir creyendo en el Señor. Muchos de nosotros, ¿no? Cuando enfrentamos adversidades de la vida, ¿no? Tendemos a perder la paciencia y de esa manera abandonar el camino antes de llegar a la meta, ¿no? Y nos sentimos totalmente desanimados porque perdimos la paciencia. Cuando la paciencia nos lleva al desánimo también, a perder la confianza, a perder la seguridad de lo que Dios nos dijo, porque somos impacientes, porque no vemos los resultados inmediatamente, de manera instantánea. Y Dios tiene un proceso en eso de la paciencia. Por lo tanto, la esencia de la paciencia se ve con mayor detalle, como dice Santiago, en el labrador, ¿no? Que espera, dice, el precioso fruto de la tierra y pacientemente aguarda hasta que llegue la lluvia necesaria, ¿no? Aguardando con paciencia, dice, hasta que recibe la lluvia. Y ahí la palabra paciencia es la misma que utiliza al principio. Como dice ahí, es macrimo, que es grandeza de ánimo, ¿sí? Entonces, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y esto es algo literal que Santiago habla, ¿sí? Porque la lluvia temprana, en ese tiempo, en la época en Israel, llegaba entre octubre y principio de noviembre. Llegaba una lluvia. ¿Y qué hacía esta lluvia? Preparaba la tierra de alguna otra forma, ablandaba, ¿no? La intención de esta lluvia era suavizar la tierra para que esa tierra pueda ser arada y se pueda cosechar, ¿no es cierto? Y la lluvia tardía venía más o menos en abril, mayo, principio de mayo, y que tenía la intención de ¿qué? De hacer madurar, ¿no es cierto?, los cultivos para la cosecha, un poco antes de la cosecha. Entonces, así dice, ¿no? Como dice aquí, así como el agricultor espera con paciencia entre la lluvia temprana y la tardía para que su cosecha madure, los cristianos también debemos aguardar con paciencia el regreso del Señor. Eso es lo que Santiago le está diciendo aquí. Ahora, Pablo también, a veces nosotros no tenemos la paciencia para esperar los procesos y los tiempos del Señor, porque nos desesperamos, porque no encontramos una respuesta inmediata como lo quisiéramos tener, o quizás no encontramos la solución
que esperamos encontrar rápidamente, porque Dios a través de la paciencia trabaja lentamente, a fuego lento. Y Pablo en Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Pues a su tiempo, si no nos cansamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cosechar, vamos a cegar, dice. Esta está en la versión de las Américas, la nueva versión. Ahora, pero también, no solo tener paciencia, sino que le dice algo interesante en el versículo 8. Les dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Aquí Santiago exhorta, ¿no? Aquí a los que están a punto de colapsar bajo el peso de la persecución. Porque recuerden que también era una etapa donde ellos estaban siendo perseguidos por el hecho de ser cristianos. Sino que para que ellos establezcan el corazón de cada uno de ellos con la esperanza de la segunda venida. Dice, afirmen sus corazones en medio de la situación que están viviendo. Cuando hablamos de afirmar, afirmar es establecer, es sostener o es hacer algo que antes estaba en movimiento o que estaba inestable. Por lo tanto, lo que afirma, lo que hoy afirma, lo que hay que afirmar hoy día y sostener y asentar es nuestro corazón. Dice, afirmar vuestros corazones. De hecho, Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Ahora, el Señor nos alienta en esta mañana a fortalecer nuestros corazones y a no desfallecer frente a las adversidades. Nos llama a tener paciencia y a confiar plenamente en que todo lo que Él hace siempre resulta para nuestro bien. Aunque a veces no lo entendamos o a veces no lo comprendemos. O a veces las situaciones que estamos viviendo o atravesando no la quisiéramos vivir. Queremos saltarla, ¿no? Evadir ese proceso de parte del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué situaciones en nuestra vida nos hacen perder la paciencia? Puede ser un conflicto familiar con nuestra esposa, con los hijos, con los padres. Un problema económico. ¿Qué nos hace perder la paciencia? Las deudas, el estar desempleado, o quizás en el ámbito laboral también no tengo paciencia, no tengo buena relación, el trabajo es difícil, mi jefe es insoportable. ¿Qué es lo que me hace perder la paciencia hoy día a mí? O quizás algo sentimental, algo que yo estoy viviendo, que me afecta mucho. Sea cual sea el ámbito, debemos aprender a esperar y a confiar en Dios. Santiago se da cuenta de la opresión que estaban viviendo los judíos, ¿no? En ese proceso, en esa etapa, y las dificultades que experimentaban, ¿no? Diariamente a los destinatarios a los cuales él le escribe, ¿no? Debido a los malos tratos que ellos estaban teniendo y de manera injusta que ellos estaban siendo tratados también y de manera que estaban siendo oprimidos por sus empleadores. Debido a esto, Santiago también de manera pastoral los anima, pero también les aconseja. Y esto nos lleva al versículo 9, ¿no? Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Ahora, no os quejéis, le dice, hermanos, unos de otros, dice, os seréis juzgados. Normalmente, la gente a quien Santiago, ¿no?, se dirige, estaba viviendo una situación bastante opresiva, ¿no?, que hace que pierdan la paciencia con aquellos que le estaban privando de sus necesidades básicas. ¿Se acuerdan que no les pagaban el salario y eso significaba que literalmente ellos no tenían para comer porque ellos vivían del jornal diario? Entonces, Santiago aquí le está diciendo, le está animando, la impaciencia nos lleva a la murmuración. Y este es un tema complicado y difícil. Cuando murmuramos, siempre lo hacemos de los otros y a espaldas de los otros. Ya en los capítulos anteriores estuvimos hablando un poquito de esto, ¿sí? Del trato entre los hermanos y de la murmuración. Pero aquí Santiago le dice que no deben quejarse por la situación que están viviendo. Los cristianos no debemos murmurar porque aquel que viene a juzgar a los vivos y a los muertos está a punto
de volver para juzgar, ¿no es cierto?, y condenar a aquellos que tienen que compadecer ante Él. A veces nosotros nos quejamos por todo. Las quejas suelen brotar de una mezcla de emociones, ¿no?, percepciones y hábitos que se van formando con el tiempo. Normalmente la impaciencia nos lleva al reclamo, a la queja. Si no, usted póngase en la fila en un banco, ¿sí?, y cuando se empieza a alargar el tiempo y no avanza la fila, la gente, ¿qué empieza a hacer? A quejarse, porque está impaciente, comienza a reclamar, comienza a gritar, ¿no? Y efusivamente hace reclamo, que se apure. ¿Por qué? Porque la impaciencia nos lleva al reclamo, a la queja, a la murmuración. O sea, ¿cuáles son aquellas situaciones que en nuestras vidas nos puedan llevar a la queja? Una de ellas puede ser cuando el resultado no coincide con el esfuerzo que hacemos, ¿no? Porque quizás nos esforzamos, oramos, ¿no? Trabajamos, pero la recompensa no parece no llegar. Y la frustración nos empuja hacia el reclamo y empezamos a quejarnos porque no vemos el resultado que esperamos recibir. Otra de las razones que nos pueden llevar a la queja es cuando la espera se alarga más de lo previsto, ¿no? Esperamos un cambio o esperamos una respuesta de parte de Dios a mi petición, a mi necesidad, pero el tiempo parece volverse enemigo, ¿no? No está acompañado, porque no estamos acompañados con paciencia, y la paciencia va de la mano con la perseverancia. Y eso es importante, porque a veces no tenemos el tiempo, no sabemos, Dios obra de una manera diferente a la nuestra. Y los tiempos de Dios no son los nuestros. Y ahí es donde se produce esta impaciencia, porque a nuestro criterio y a nuestro parecer, Dios ya debió haber respondido a nuestra petición. Pero Dios dice, todavía falta, sigo trabajando. Tienes que esperar, tienes que tener paciencia. También a veces lo que puede producir queja es cuando nos sentimos ignorados o a veces también incomprendidos, ¿no? En conversaciones a veces con personas o en nuestras relaciones, incluso en la oración. La sensación de no ser escuchado puede llevar muchas veces a quejarnos de manera interna o a veces de manera abierta, ¿sí? Cuando creemos que nadie nos entiende, cuando quizás pensamos que Dios no nos escucha, eso quizás nos puede motivar a quejarnos, a empezar a rezongar, como se dice, a reclamar por lo que no estamos recibiendo o esperando recibir. Y también cuando a veces, otra cosa que puede producir queja, cuando la comparación invade nuestro corazón. Por ejemplo, ¿por qué Dios lo bendice a él? ¿Por qué a él le sale todas las cosas? ¿Por qué Dios le responde a él? ¿No? El mirar hacia los costados, hacia los lados, o compararnos con otras personas, eso hace que nosotros nos desenfoquemos de nuestra mirada hacia el Señor y eso alimenta nuestro desconcierto y nos hace perder la paciencia. Porque decimos, ¿cómo Dios lo bendice a él y lo escucha y a mí que yo hago esto, no me escucha? Y eso puede producir una queja y un reclamo en nosotros. Y una razón más para que puede producir queja o reclamo es cuando el dolor no encuentra alivio, ¿no? Las quejas a veces son gritos disfrazados, ¿no? Hay expresiones del corazón que no encuentran consuelo de manera inmediata. Y comenzamos a quejarnos porque hay algo en nuestro corazón que no está bien. Porque hay algo que merece que Dios tenga que obrar aquí. Y comenzamos a quejarnos porque vemos todo malo. Y la paciencia ya hace tiempo se nos escapó, ¿no? Ahora, cuando las circunstancias nos abruman, olvidamos que Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio. En lugar de quejarnos, ¿no es cierto?, por la situación que estamos viviendo, debemos recordar que Él nos sostiene en medio de la tormenta. Aunque todo parezca oscuro, Él nos guía y renueva nuestra paciencia cada día. Como leíamos en el Salmo 40 en el tiempo de oración, como decía David, pacientemente esperé, ¿no es cierto?, a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No sé qué situaciones estemos viviendo cada uno de nosotros o qué petición estés
haciéndole al Señor y sientas que quizás todavía Dios no te ha respondido. Pero en esta mañana Dios nos está diciendo y nos está animando que tenemos que tener paciencia, que tenemos que tener perseverancia, que tenemos que seguir confiando, porque Dios está trabajando, porque Dios está obrando, aunque a veces no lo sintamos o no lo vemos, aunque a veces nos parezca que Dios no nos está escuchando, pero Dios está diciendo, tranquilo, estoy obrando, estoy trabajando, estoy moldeando tu carácter. Y Él trabaja de esa manera. Cuando nos quejamos, olvidamos que Dios es un Padre amoroso que camina con nosotros en medio de nuestras pruebas. Al quejarnos, cerramos nuestros corazones y no nos damos cuenta. Y cerramos nuestros corazones a su consuelo, a su dirección, y caemos en el error de culpar a Dios por nuestras malas decisiones o de las situaciones que estamos viviendo. Santiago aquí anticipa que el regreso del Señor tomará lugar pronto para que los malvados reciban su justa recompensa y los justos sean liberados de su opresión. Lo que Santiago les está diciendo aquí a su iglesia en Jerusalén, les dice, tranquilos, tengan paciencia, Dios ve lo que están viviendo, tarde o temprano ellos van a tener que rendir cuenta al Señor. Y lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, tengamos paciencia, porque Dios está en el control de todas las cosas y Él está obrando y está trabajando, aunque parezca que no lo esté haciendo. Amén. La segunda recomendación que da es ejemplos de la paciencia. Versículos 10 y 11, ¿no? Y aquí dice, hermanos míos, tomad como ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La pregunta es, ¿hasta qué punto deberíamos estar dispuestos a perseverar sin quejarnos? La respuesta ahí, Santiago presenta a los profetas del Antiguo Testamento como ejemplos de la vida real. Presenta, ¿sí?, a los profetas. Dijo, para muestra un botón, aquí tienen el ejemplo de paciencia y perseverancia en la vida de los profetas. Ellos nos dieron a nosotros un ejemplo de aflicción y de paciencia. Lo más importante del pasaje que destaca aquí es la razón por la que ellos sufrieron la aflicción o por la cual sufren las penalidades, porque no es ninguna virtud, ¿no?, sufrir cuando uno hace lo malo, ¿no? Sino que ¿dónde está la bendición o la ganancia? Cuando uno sufre siendo obediente a lo que Dios quiere hacer. De hecho, el apóstol Pedro decía, ¿no?, en 1 Pedro 2:20, pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Entonces aquí el ejemplo de paciencia y perseverancia de los profetas al proclamar el mensaje de Dios en una sociedad idólatra que le daba la espalda, nos inspira a nosotros hoy día a ser fieles al Señor, incluso en contextos adversos, como lo tuvieron que vivir ellos, en contra de toda una sociedad. Fueron ejemplos de paciencia y perseverancia al llamado del Señor. Fueron nuestro ejemplo, dice Santiago, imiten el ejemplo de estos profetas. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿quiénes son nuestros ejemplos? ¿Qué ejemplos seguimos en nuestra vida? ¿Sí? ¿Algún deportista? ¿Algún cantante? ¿Cuáles son nuestros ejemplos a imitar, no? Santiago aquí nos invita, ¿no?, a seguir el modelo de quienes con paciencia y perseverancia permanecieron fieles al Señor en todo momento, incluso entregando su propia vida por el Señor. El primer ejemplo de aflicción dice, tengan el ejemplo de los profetas, ¿sí? De paciencia, ¿no? Es de los profetas. Los profetas fueron ejemplo de aflicción de manera injusta, de manera injustificada, porque ellos obedecieron fieles al llamado del Señor y eran tratados de manera injusta por hablar la verdad
en medio de una sociedad totalmente corrupta, en medio de una sociedad totalmente idólatra. Ellos se mantuvieron fiel al Señor, al llamado que el Señor les había dado. Por ejemplo, Jeremías se destaca dentro de estos grandes profetas porque soportó los malos tratos con paciencia. A él lo pusieron en un cepo, fue también puesto preso de manera injusta, fue puesto también en un calabozo lleno de lodo de manera injusta, pero aún así Jeremías persistió al llamado que Dios le había dado. De hecho, en un momento, en un pasaje muy conocido, él dice, porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos, traté de sufrirlo, pero no pude, porque supo entender y esperar con paciencia al Señor. Y el segundo ejemplo que pone es un personaje más conocido, dice que habla de Job, ¿no? Este personaje es el ejemplo clásico, ¿no? De un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento y fue bendecido por Dios debido a su perseverancia en la fe. Recordemos que la paciencia va de la mano con la perseverancia, ¿sí? Santiago confortó a sus lectores con la seguridad de que Dios tenía un propósito para su sufrimiento, tal como lo tuvo en la vida de Job. Todo lo que enfrentamos en la vida, todo tiene un propósito en las manos de Dios. Aunque no siempre lo podamos entender en el momento, pero sí tenemos que saber que Él siempre está obrando y trabajando en ese proceso. De hecho, el apóstol Pablo, en un texto muy conocido, dice en Romanos 8:28, ¿no? Mas los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Spurgeon decía algo importante, siempre trato de compartir algo de él, con cuanto a esto de la perseverancia y la confianza en el Señor. Él decía lo siguiente, si un hombre me atacara con un cuchillo, lo resistiría con todas mis fuerzas y lo consideraría una tragedia si lograra atacarme. Pero si un cirujano viene a mí con un cuchillo, le doy la bienvenida a él y al cuchillo, que me abra incluso más que el atacante del cuchillo, porque sé que su propósito es bueno y necesario. Cuando Dios obra y trabaja, todo lo que Dios hace en sus planes, en sus propósitos, todo es bueno en su obrar, aunque a veces no lo entendamos. Y aquí Santiago dice algo interesante en el versículo 11 y les dice lo siguiente. Dice, he aquí tenemos por bienaventurado, bueno, lo que sufren, dice, y el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, qué interesante, ¿por qué dice esto en medio de lo que ellos están viviendo, ¿no? Que parece como algo, tú me hablas de la misericordia, de la compasión del Señor, pero no ves mi realidad, ¿no? Estoy sufriendo y tú me hablas. Ahora, Santiago escribe estas palabras para tranquilizar, ¿no?, al pueblo, a los hermanos en Jerusalén. Dice que el Señor está lleno de compasión y misericordia. De hecho, Éxodo 34:6 dice, el Señor es un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El Salmo 103:8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí aparecen las dos palabras. O sea, la palabra compasión, como se dice ahí, es la profunda sensibilidad al ver el sufrimiento de otros, acompañado del deseo genuino de aliviarlo. O sea, en el contexto bíblico es mucho más que empatía. Es un acto de amor que se traduce en acción. De hecho, Jesús mismo es el mayor ejemplo de compasión. Dice el texto, ¿no?, en Mateo 9, al ver en las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay un versículo también que habla de la compasión del Señor en el Salmo 103. Dice, como el Padre se compadece del Hijo, de los hijos, ¿no? Se compadece Jehová de los que le temen. Este pasaje nos recuerda
que la compasión de Dios es como la de un padre amoroso, siempre dispuesto a cuidar y a consolar a sus hijos. Vimos lo que era la compasión. Dice que Dios tiene misericordia y compasión. Y la palabra misericordia de Dios estrechamente está ligada a su compasión. Se manifiesta en disposición constante a perdonar y a restaurar. Un texto muy conocido de la misericordia es Lamentaciones 3, 22, ¿no? Dice, por la misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué hacen estos versículos? Nos recuerdan que la misericordia de Dios es inagotable y nos renueva como un manto que nos cubre, ¿no? Día tras día. Así la compasión y la misericordia divina no solo nos consuelan, sino que también nos transforman y nos llaman a nosotros a reflejar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios obra, aunque a veces parezca que bastante ilógico por la situación que estemos viviendo, Dios todo lo que hace, lo hace con su compasión y con su misericordia. Ahora, la manera en que Dios obra en nuestras vidas está profundamente conectada, ¿no? Con su misericordia y con su compasión. Saber que nuestras vidas están bajo su cuidado debería darnos paz y tranquilidad y confianza en Él. Un ejemplo de la misericordia, ¿no? Y compasión de Dios la encontramos ¿dónde? En el hijo pródigo, ¿no? El capítulo 15 del libro de Lucas. ¿Qué hizo el hijo menor? Pide su herencia de manera anticipada, antes de tiempo. Lo que eso culturalmente era como desearle la muerte al padre, porque la herencia se daba al final, ¿no? Y él se marcha, desperdicia todo y termina deseando comer, después de haberlo perdido todo, la comida de los cerdos, ¿no? Después vuelve arrepentido, ¿no? Y no pide privilegios, sino que le dice que lo haga como uno de sus jornaleros, ¿no? De sus trabajadores. Pero el padre corre hacia él, lo abraza, lo cubre de dignidad con ropas nuevas, le pone un anillo, que el anillo era un símbolo de una identidad familiar, y organiza una fiesta de bienvenida para su hijo que había vuelto. Ese padre representa a Dios. Su misericordia no espera que nos arreglemos primero. Nos abraza cuando aún olemos a fracaso. Y su compasión no se limita por la justicia humana. Nos restaura incluso cuando a veces no lo merecemos. La misericordia y la compasión de Dios trabaja y obra en medio de la situación que nos toca vivir. A veces no la entendemos, a veces no la comprendemos, pero Dios está obrando a través de la paciencia y lo hace a través de su misericordia y de su compasión. Por eso Santiago le dice, hermanos, Dios es misericordioso y compasivo porque lo está tratando con misericordia y está trabajando en ustedes. Ahora, Él no es indiferente a nuestro dolor. Él se acerca y como un buen pastor, ¿sí?, nos fortalece y nos sostiene cada día. Las vivencias que a veces atravesamos nosotros en nuestra propia vida, a veces nos conducen a descubrir esta profundidad de su misericordia y de su compasión. Esta vivencia, ¿qué hace? Nos moldean y también transforma nuestras vidas, perfeccionando nuestro carácter. Como lo expresó el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido en esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Dios trabaja y seguirá trabajando en medio de los procesos, en medio de las crisis, en medio de la dificultad, pero Él lo hace con amor, con compasión y con misericordia. Amén. Y esto nos lleva al tercer y último punto, que es la evidencia de la paciencia. Y aquí entramos en un texto donde usted dice, no hay relación con lo anterior, como nos ha pasado en otros versículos, ¿no? En otro capítulo, que es el versículo 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Se acuerdan de que Santiago siempre apunta a que una fe genuina, a una fe verdadera,
¿Dónde se va a evidenciar? A través de lo que hacemos, a través de nuestras acciones, ¿sí? De las obras que dice él, ¿sí? Que una verdadera fe va a obrar con una fe viva, activa, y también a través de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque a veces en situaciones complejas y difíciles que atravesamos, nos comprometemos a cumplir ciertas cosas que después no hacemos. Y aquí Santiago va a hablar, de hecho en el Nuevo Testamento Jesucristo ya había hablado de esto y recordemos que Santiago toma mucha enseñanza de Jesús. Santiago saca mucha enseñanza que Jesús en el Sermón de Monte dio. Aquí Santiago va a tocar también este punto que Jesús ya lo tocó en Mateo 5, ¿no? Jesús decía, no juréis en ninguna otra manera, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta exhortación nos llama a vivir con la integridad, que no necesitamos juramento para respaldar nuestras palabras. Santiago dice, ¿no es cierto?, en el versículo 12, no juréis, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es decir, la vida cristiana debe estar marcada por la verdad, la transparencia y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Como dice aquí, vivir sin necesidad de jurar implica cultivar una reputación de integridad. ¿Por qué Santiago les dice no juren? Porque seguramente se cree que ellos, los hermanos en iglesias, para poder salir adelante de la situación o para poder hacer cosas, juraban y prometían algo que después no podían cumplir debido a la complejidad de lo que estaban viviendo, debido a la situación compleja que ellos estaban atravesando. Entonces el Señor le dice aquí, a través de Santiago, ¿no? Le dice, no juren si no pueden cumplir, sino que cuando se comprometen con algo, basta con sus palabras. Ahora, imaginemos lo siguiente, hoy día, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Que en nuestro trabajo el jefe nos dice, júrame que para mañana vas a tener a tiempo el informe, ¿no? En lugar de nosotros decirlo, lo juro, ¿qué le decimos? Sí, yo me comprometo a tenerlo para mañana. ¿Y qué hacemos? Y lo hacemos. ¿Y qué genera esto? Con el tiempo, nuestras palabras van a ganar peso por sí solo. Las personas nos van a considerar confiables. ¿Por qué? Porque nuestros hechos respaldan nuestros dichos. Por lo tanto, en forma de vivir, esta forma de vivir, ¿qué hace? Nos permite reflejar el carácter de Dios, quien no miente ni necesita jurar para que su palabra sea de verdad. Es un testimonio poderoso en un mundo donde muchos recurren a promesas vacías y vanas. Cuando las personas a nuestro alrededor observan que honramos nuestros compromisos sin necesidad de juramento, ¿qué hacen? Perciben a Cristo reflejado en nosotros. Nuestras palabras se convierten en un eco de la palabra del Señor, ¿no? De esta manera, el testimonio nuestro no solo se proclama desde el púlpito, sino que también se vive en el día a día. Por lo tanto, el testimonio cristiano no se limita solamente a palabras, sino que se extiende a cada acción y en cada decisión que tomamos. Cuando vivimos con integridad y cumplimos nuestras promesas, estamos mostrando al mundo el carácter de Cristo. Como dice la Escritura, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Este llamado es un llamado a la transparencia y a la verdad en una forma tan poderosa que esto puede ser algo, llamar la atención y podemos evangelizar con nuestra forma de hablar. En un mundo lleno de promesas, ¿no? Vacías y palabras sin peso, el cristiano que vive con coherencia se convierte en una luz que guía a otros a Cristo. Nuestro compromiso con la verdad y la integridad no solo honran a Dios, sino que también edifica nuestro entorno y fortalece nuestro testimonio. Cada palabra y acción refleja la gracia y la verdad de nuestro Señor, para que otros puedan ver en nosotros el amor y la fidelidad de Cristo. La gente ve más
de lo que escucha. La gente analiza más nuestras acciones que nuestras palabras. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento hablan más fuerte que nuestras propias palabras. Por lo tanto, algunos consejos que podamos tener en esta mañana para fortalecer nuestro testimonio con las palabras sin necesidad de jurar es ser coherente entre lo que predicamos, ¿no?, y lo que practicamos, ¿no? La gente observa más de lo que escucha. Vivamos nuestra fe con integridad, cumpliendo lo que prometemos, incluso en los detalles más pequeños. Debemos, hagamos que nuestras palabras reflejen a Cristo. Como por ejemplo, evitemos que nuestro sí pueda ser sí y que nuestro no pueda ser un no respetuoso. Esto da testimonio de una vida transformada por el Espíritu. Si dijimos que sí y nos comprometimos con algo, que podamos cumplir con lo que nos comprometimos. Si dijimos que no a algo, que después no podamos doblegarnos y cambiar de opinión y demostrar de que somos personas que somos falibles ante las situaciones, sino permanecer firme en lo que dijimos si dijimos que no. Ser puntual y responsable en nuestros compromisos. ¡Ay, qué duele! ¿A cuánto nos cuesta, no? Llegar a tiempo. Si yo digo a las 10:30 voy a estar ahí, cumplir con mis palabras. Llegar a tiempo. Entregar lo prometido y no cambiar de parecer sin causa de manera injusta. Son formas sencillas, pero poderosas, ¿sí?, demostrar que Cristo reina en nuestras vidas. Si dimos nuestra palabra, a las 11 voy a estar ahí a las 11 en punto o 2 minutos antes estar ahí. Pero ser puntual y comprometernos y cumplir con lo que nos comprometimos, con nuestras palabras, ¿no? Usar en los ejemplos cotidianos de la vida también ser un ejemplo. Por ejemplo, si pedimos prestado algo y le dijimos te lo voy a devolver, devolverlo. No pedirlo prestado para siempre, ¿sí?, sino devolver, ser fieles en nuestras palabras, ¿no? En el trabajo, ¿no es cierto? No hacer el trabajo cuando alguien nos ve. Si no, sabemos que tenemos que trabajar aún cuando nadie nos está viendo. Sabemos que Dios siempre nos ve, pero cuando nadie nos está vigilando en el trabajo, ¿no? Y responder con respeto. ¿Esto qué hace? Reflejan una fe práctica y visible ante los ojos de las personas. Y ser transparente en nuestras decisiones. Cuando haya un conflicto o algún malentendido, buscar un diálogo sincero. No ocultar ni manipular las cosas. La transparencia en el trato constituye confianza y glorifica a Dios. Amén. Estos son algunos ejemplos. Por lo tanto, hermanos, ya como conclusión y ir finalizando, ¿sí?, que cada acción, y esto lo dije creo, y acción refleje la gracia y la verdad de nuestro Señor para que otros puedan ver en nosotros el amor y la fidelidad de Cristo. Y como conclusión, en cada una de estas áreas, ¿no? Lo primero, la paciencia, ¿sí? ¿Cuánto conocen el ombú japonés? ¿Sí? El ombú japonés tarda más de 5 años en brotar, ¿no es cierto? Se demora. Pero una vez que lo hace, puede llegar a medir hasta 25 metros en solo semanas. ¿Sí? Ahí tenemos, ven el camino ahí, lo alto que crecen, ¿no es cierto? Durante esos años parece que no pasa nada. Durante esos 5 años uno dice, esto no brota nunca, tanto se demora. Parece que no está pasando nada, pero debajo de la tierra, sus raíces, ¿qué están haciendo? Se están fortaleciendo. ¿Sí? Así trabaja Dios. En los tiempos de espera no hay abandono, hay preparación. Dios está obrando y trabajando. De hecho, el autor de Hebreo dice en el versículo 7 del capítulo 11, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Es decir, la paciencia verdadera se sostiene en obediencia. Incluso cuando el fruto tarda en aparecer, Dios honra
la perseverancia. Esto en cuanto a la paciencia. Seamos paciencia. Y la paciencia, recuerden, va de la mano con la perseverancia. Aunque no veamos nada, Dios está fortaleciendo y Dios está trabajando en nuestro corazón. Lo segundo que Dios habló fue la misericordia, que Dios es misericordioso y compasivo. Tito dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios no depende de lo que hacemos, sino de quién es Él. Nos alcanza en nuestra debilidad, no porque lo merezcamos, sino porque su amor es más fuerte que nuestra culpa. Esta verdad, ¿qué hace? Nos libra, ¿no?, de la carga de intentar ganar a Dios o de intentar ganar el favor de Dios con nuestras propias fuerzas, ¿no? Y nos invita a tener una vida de gratitud, confiando plenamente en su amor, en su misericordia y en su compasión en nuestras vidas. Y por último, habla de nuestro testimonio, ¿no? Dice Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de ser perfectos, sino genuinos. Cada acción es una oportunidad para reflejar quién vive en nosotros. Cuando nuestra conducta honra a Dios, a Cristo, el mundo no solo ve a un creyente, ve al Dios que transforma. El testimonio no se grita, sino que se vive. Esto a modo de conclusión en cuanto a lo que Santiago hablaba y le animaba. En esta mañana, que Dios haya hablado a nuestros corazones y que su palabra pueda cambiar y transformar lo que tiene que cambiar y transformar en cada uno de nosotros. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.